condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, o por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No hay dudas, es Jesús. Jesús es nuestro Dios. Alabemos su nombre, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, por siempre, por siempre, por siempre. Pueden aplaudir, si aplaudan el nombre del Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Los que trajeron sus ofrendas y sus diezmos, siéntanse en libertad de pasar. Hágalo con alegría de corazón también, por favor. De una vez los niños en orden pueden ir pasando para dar su texto, por favor. Nacido hoy un Salvador que es Cristo. Lucas 2:11. Cristo murió con estos pecados. Primera los Corintios 15:3. Yo hago lo que le agrada. Juan 8:29. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. El que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Todos nosotros nos descarciamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3.
Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y todo lo que hice por este pueblo. Nehemías 5:19. Reconoció en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Gloria a Dios, alabado sea Dios. Esa es una parte del culto que le hacemos a Dios que no podemos pasar por alto, y por supuesto queremos darle cada día la importancia que merece. Y si alguna cosa está ocurriendo a través de este sencillo persona indigna para llevar el trabajo del Señor, pero que el Señor le place, lo que mejor se está haciendo sería lo que estamos haciendo con los niños. Y el Señor nos prometió que haría cosas grandes con nosotros. Creo que está sucediendo. Estamos mirando los milagros y no dejemos de hacerlo, por favor, para que en su tiempo, cuando sea necesario, cuando crezcan, cuando envejezcan, ellos van a dar los frutos de lo que aquí nosotros con empeño, con esfuerzo, con dedicación le hemos enseñado. Quiero aprovechar para darle bienvenida a los que nos estén visitando el día de hoy. Hay algunas personas, una persona salió con la niña y unas personas por acá. Bienvenidos, siéntanse en la casa del Señor como en su casa. Y muy especialmente quiero dar bienvenida a Luis y a Tanque, mi hermana. Ellas están llegando de Venezuela. Y poco a poco esta iglesia comenzó siendo mexicana y guatemalteca, pero si seguimos así va a ser venezolana. Así que mexicanos y guatemaltecos a trabajar para que no nos dejemos ganar con esto. ¿Está bien? ¿Sí? Ojalá que tengamos half and half, la mitad y mitad, y mucho más todavía, y que esta iglesia crezca hasta más no poder, para que tengamos incluso que dividir la iglesia y que tengamos un pastor allá y un pastor aquí. No, porque una iglesia muy grande es impastoreable por una sola persona. La imagen o la figura bíblica para el pastor son 100 ovejas, porque 100 el pastor las podía contar, las podía entender, las podía revisar si estaban enfermas o no, pero 200, 300, 5,000 y mucho más todavía es imposible que el pastor se encargue de revisar cuando alguna de ellas está enferma, ¿sí? Por eso la figura de las 100 ovejas es perfecta, y está bien si llegáramos a crecer 100 o 200, está bien, pues el Señor nos va a dar capacidad y líderes dentro de nosotros mismos para poder pastorear debidamente. No queremos más, queremos un número prudente a quien podamos enseñar correctamente. Bueno, creo que no se nos queda nada sin antes anunciar que todavía estamos en el proceso de las cosas que tienen que ver con el fallecimiento de Isaías, cosa que lamentamos mucho. De vez en cuando por ahí lloramos un poquito todavía, y creo que está planificado para el viernes a las 6 de la tarde hacer un pequeño sepelio o algo así, ahí en una funeraria que después vamos a indicar dónde es. Está aquí en la Barson Road frente al Panteón. Después de la restaurante Fiesta, hay un pequeño local ahí, creo, no sabíamos, por eso es una funeraria. Ahí va a estar Demetrio, su familia y los familiares de Isaías, esposa y otros más. Vamos a estar allí un rato, porque ese día, si no recuerdo mal, tenemos vigilia, tenemos una actividad aquí. Vamos a estar allí temprano. Vamos a procurar estar en punto, inclusive un poquito antes de las 6, para poder estar allí una media hora, unos 40 minutos. Y como queda cerquita, de allí mismo, por favor, nos venimos para estar aquí en la actividad que nos toca este viernes que viene, una vez al mes, la vigilia, que es un evento maravilloso en el cual invitamos a todos. Por favor, no faltemos a esta actividad. Estamos aprendiendo, estamos haciendo terapia, porque ninguno aquí sabe más que otro, sino que entre todos estamos estudiando la palabra de Dios al igual, como que si el pastor fuera un sencillo oveja y las ovejas fueran un pastor, para que aprendamos juntos la palabra del Señor. Venga los viernes, todos los viernes tenemos actividad, pero también una vez al mes tenemos una vigilia, media vigilia, es desde las 7 de la noche hasta las 12. Eso sería una pequeña o una media vigilia.
Bueno, creo que no se nos queda nada. Y vamos ahora a hablar la palabra del Señor, lo que el Señor nos tenga para nosotros este día. Por favor, preste atención. En lo posible, tenga su Biblia por allí. Y también, por supuesto, mejor todavía, tenga también su libretita y un lápiz para que pueda ir anotando los textos. Porque una vez que lleguemos a casa, aquí uno habla tan rápido que a veces no va a poder memorizar todo lo que se escucha. Pero si tienes tu lapicito y una libretita, puedes ir anotando estos textos para que tú verifiques en casa lo que el Señor nos esté diciendo aquí es verdad, y que no es una cuestión del pastor que se inventó, sino que todo puede corroborarse en las Santas Escrituras. Vamos por favor a leer en el Evangelio según el historiador Lucas, el capítulo 1, versos 26 al 33. Dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios bendiga su palabra de hoy. Y vamos a hablar sobre el tema: ¿está gobernando Cristo? Es una pregunta. ¿Está gobernando Cristo? Me gusta buscar temas cortitos que puedan pronunciarse en 2 o 3 frases, porque de esa manera podemos recordar más fácil el mensaje y podemos buscarlo también en el internet. Tenemos algunos problemas hoy con la cámara. ¿No está funcionando? ¿Ya está funcionando? Ya se solucionó, gracias a Dios. O sea que si nos están escuchando por allí en alguna parte del mundo. Y por eso ponemos mensajes cortos, los títulos cortitos, para que pueda quedarse, podemos memorizar mucho mejor un texto corto o un título corto. Está muy bien. ¿Está Cristo gobernando? Vamos a poner atención a lo que el Señor nos quiera dar. Y este sermón de hoy vamos a terminarlo el domingo que viene, si el Señor lo permite, por supuesto. No tendríamos tiempo para hablarlo del todo. Y estas 2 palabras quiero resaltar del tema: estar, existir, hallarse una persona o cosa en un lugar, situación, condición, etcétera. Permanecer, eso es estar. Y gobernar, administrar o dirigir un estado o un país mediante la promulgación y aplicación de normas y haciendo que se cumplan. Mandar o guiar una institución, empresa o colectividad. Conducir una embarcación, manejar a una persona influyendo sobre ella. Pero queremos quedarnos con la primera parte que dice: administrar o dirigir un estado o un país mediante la promulgación de aplicación de normas y haciendo que se cumplan. Eso es gobernar. Debo leer. Para los países musulmanes, su Dios es Alá. Para la mayoría de los países asiáticos, Buda. Para los indios, Buda, Alá, la vaca, la serpiente y muchos, porque tienen muchísimos dioses. Para los judíos, Jehová o Yahweh. Para el mundo occidental, Cristo es Dios. Para los cristianos evangélicos, Jehová y Cristo, que en la mayoría de los casos, porque nos hacemos llamar cristianos, viene acompañado de todos los santos y agregados. Entonces, de esa manera es como se forma porque somos seres espirituales, y como seres espirituales, querramos o no, siempre andamos a la búsqueda de alguien que esté sobre nosotros espiritualmente hablando.
llámese como quiera llamarse, nosotros andamos buscando, los seres humanos siempre andan buscando alguien que espiritualmente esté encima de él, que tenga una autoridad, una divinidad o cualquier cosa a quien él poder ir, pedirle, hablar, tener comunicación, que lo pueda gobernar. Y sabiendo o no, los seres humanos son gobernados por alguna cosa que ponga encima de él como Dios, como su persona de autoridad. Dios creó al universo con todas sus criaturas y siempre ha tenido el control incluso sobre Satanás y los hombres. Él creó a los ángeles, a nosotros los seres humanos, con capacidad de tomar decisiones. Satanás y una tercera parte de los ángeles tomaron la decisión de abandonar a Dios, y los otros ángeles, por supuesto, también tomaron decisiones de ser fieles a su creador. Acuérdense que Satanás, cuando fue arrojado del cielo o de la presencia de Dios, dice que arrastró con la cola la tercera parte de las estrellas o los ángeles. Eso sucedió porque los ángeles precisamente tienen la capacidad que Dios les dio para tomar decisiones. No son autómatas, no son, aunque Dios les dio una orden y fueron creados para la adoración del Señor, de Dios. Esa es la orden que se les dio, pero no se les hizo como robot. Así como a nosotros tampoco Dios nos creó como robots, sino que nos dio la libertad de poder hacer o no hacer lo que queramos, para poder amar o no amar, para poder adorar o no adorar a Dios. De modo que así fue como el hombre hizo en el Edén. El hombre decidió seguir sus caprichos y hacerle caso al diablo en forma de serpiente, y decidió hacer como quiso. El hombre también tomó su propia decisión, y eso no quiere decir que Dios ha perdido el control sobre los ángeles y los seres humanos, precisamente por lo que acabamos de decir, porque Dios dio la capacidad a los ángeles y a nosotros de tomar decisiones. Él está en control, a pesar de que nosotros tomamos la mala decisión de pecar, y los ángeles que pecaron, porque como dijimos anteriormente, hubo una cantidad de ángeles, la mayoría, por supuesto, debemos entender que es la mayoría, decidieron tomar la decisión de seguir siendo fieles a su Dios creador. Alabado sea Dios. La teología del reino ahora, Kingdom Now, o dominionismo, dice que Dios perdió el control sobre el hombre frente a Satanás. Había una nota por ahí para ponerla, pero no va a hacer falta, Josué. Creo que la vamos a sintetizar, porque hay mucho lo que hay que leer. Existe, si usted quiere, puede buscar en internet lo que significa el reino ahora, o Kingdom Now, o el dominionismo, que es una tendencia teológica que habla algunas cosas que están fuera, muchas de ellas, de la verdad del centro de la escritura. Sí, entonces, dentro de las muchas cosas que ellos plantean erróneamente, dicen que Dios perdió el control sobre el hombre frente a Satanás, y desde entonces está tratando de restablecer su control sobre este mundo, buscando a grupos especiales de creyentes. Por eso ellos dicen que el reino es ahora, y que Cristo está gobernando ahora a través de los creyentes, a través de los cuales va a lograr finalmente un mundo perfecto, y eso va a suceder en algún momento en el futuro. Bueno, lo que hemos visto desde el principio para acá, y todavía yo no soy muy viejo, yo tengo 59 años, pero yo me acuerdo cuando era un niño, y en las casas de mi barrio, de mi pueblo donde yo nací, las puertas permanecían abiertas, las bodegas también estaban abiertas, no habían enrejados, no había tanto policía para defender, porque no había tanto delincuencia, se podía confiar en la palabra de los hombres. Yo me acuerdo que los hombres tenían palabras, se creía en eso, y tú podías salir en las madrugadas de tu casa a cualquier diligencia, por necesidad o no, y llegabas de regreso a tu casa, no te pasaba nada. O sea, había un mundo todavía, a pesar del pecado, que tiene 6,000 años sobre la tierra, desde allá, desde Adán hasta aquí. A pesar de eso, las cosas, en vez de ir mejorando a manera de, como ellos dicen, que Dios quiere a través de un grupo de personas específicas perfeccionar al mundo para luego gobernar perfectamente, y que ahora está gobernando de esa manera, lo que ha sucedido es que el hombre ha venido degenerándose. Por el contrario, la gente ha venido perdiendo la moral, la gente ha venido perdiendo su afecto natural, ha venido perdiendo su ética, ha venido perdiendo progresivamente el respeto y todo lo bueno que pudo haber, que ustedes como gente adulta conoció. Yo
no soy tan adulto, conocí esas cosas, viví esa experiencia, viví en un mundo así, donde todavía existía el respeto por los seres humanos, donde todavía se respetaban a los vecinos, se respetaban a las personas. Hoy por hoy estamos anhelando ver un poco de eso, los que de alguna manera vimos un poquito allá en nuestro pasado, hace 40 años por allí. Los niños naciendo ahora, los jóvenes de ahora, por supuesto no se pierden de nada. Las cosas nacen en este mundo tan malo y por supuesto queremos llegar a la explicación de que va a empeorar, no va a mejorar, no va a poder desarrollarse o llevarse a cabo lo que ellos dicen, esta tendencia religiosa o esta tendencia teológica, sino que por el contrario, el hombre va a seguir degenerándose a un punto de ser insoportable para el ser humano. Hay mucha maldad en la tierra. Hay mucha maldad en la tierra. Nos sorprendemos cada vez que vamos al televisor, a la noticia, con cada clase de noticias grotescas que no dejan de sorprendernos cada vez y pensamos que ya lo habíamos visto todo, pero no, seguimos mirando y oyendo noticias mucho más grotescas cada vez. Eso indica exactamente que el mundo no va a mejorar, que el hombre no va a mejorar, que Cristo, por supuesto, en ese sentido no está gobernando en este tiempo. Pero vamos a seguir con nuestra pregunta. ¿Está gobernando Cristo? ¿Está gobernando Cristo? Porque la Escritura dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como así en la tierra como en el cielo, o viceversa. Esta es lo que dice el Padre Nuestro. Y Jesucristo decía en su ministerio terrenal que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. De modo que muchos, tomando esa frase, establecen que sí, Cristo está reinando en este momento. Por supuesto, Cristo sí está reinando en los corazones de un grupo selecto de personas, aquellos que se han atrevido a aceptarle a Él como el Señor de sus vidas, como el único Dios de sus vidas, como el único Señor de sus vidas. De esa forma y de esa única manera es como Cristo puede gobernar en este momento sobre algunos seres humanos, no en toda la tierra. ¿Ok? Muy bien. Otra cosa que dicen ellos es que eso del Kingdom Now o del reino ahora o el dominionismo, que somos el cuerpo de Cristo, dicen ellos, porque de hecho lo somos, los que somos creyentes en el Señor Jesús, pero que por lo tanto, por ser el cuerpo de Cristo, somos Cristo mismo, y de esta manera está gobernando en este momento en el mundo. Y cada vez hay muchos más creyentes cristianos o evangélicos, valga la redundancia, que están inclinándose hacia esa postura teológica. Hay mucha gente de la sana doctrina que han creído en la verdad central de la palabra de Dios, que poco a poco han ido inclinándose hacia esta forma de teología, de creer, inclusive predicadores, por supuesto, no son mayoría, gracias al Señor que no, pero sí existe una gran cantidad. Yo he conocido por lo menos un predicador que desde el púlpito, donde nosotros pastoreamos en Atlanta, con el pastor Julio Rivas, una iglesia que fundamos en nuestras dos familias, un predicador invitado, venezolano por cierto, se paró en la plataforma y dijo: nosotros somos Dios. Y los hermanitos estaban recién convertiditos, no entendían nada, y yo de allá me dije a mí mismo: voy y le quito el micrófono, pero entonces la voy a regar, la voy a dañar. Mejor es que tú lo hagas, Señor, confúndelo en el nombre de Cristo Jesús, para que sea avergonzado. Y Cristo lo avergonzó y no pudo salir del tema, de la pregunta: nosotros somos Dios, ustedes no me entienden, ustedes no saben lo que estoy diciendo. Y ahí se quedó patinando sobre eso y los hermanitos no entendieron mucho. Y gracias a Dios que no me dejé llevar por mi impulso, porque de vez en cuando me dejo llevar por mis impulsos. En ese caso específico, Dios tomó control de mi vida y me ha dado dominio propio, que ahora continúa, por supuesto, y mejorará, de estar tranquilo para que Él hiciera lo que tenía que hacer. De modo que sí existen esos predicadores, y está creciendo poco a poco, donde ellos piensan que el grupo de creyentes es Dios mismo en la tierra, Cristo mismo en la tierra. Ok. Pero Jesús dijo en Juan 18, 36 y 37: mi reino no es de este mundo. Y hay muchos otros versículos donde Cristo plantea esto, que a nosotros los que somos verdaderos creyentes en Jesucristo también nos dice que no somos de este mundo, que somos de un mundo distinto, ¿sí? Y la carta a los hebreos dice que nosotros no esperamos aquí ciudad permanente, sino porque no tenemos aquí, sino que esperamos la porvenir, ¿sí? Entonces no somos de aquí, en todo caso. Pero Cristo, en este texto específico, para memorizarlo, Juan 18, 36 al 37, dice: mi reino no es de este mundo.
¿Cómo podría Cristo ser el rey de este mundo sin poder gobernarlo? Está bien que alguien pueda ser presidente de algún país, como en el caso de Venezuela, que hay un presidente llamado Maduro que no lo puede gobernar, no puede gobernar a este país. Y así hay en cualquier otra parte del mundo extremos donde hay un presidente que no puede gobernar a su pueblo de manera correcta. Pero ¿cómo podría Cristo, que es Dios con nosotros, Dios hecho carne, que ahora está a la diestra del Padre, Dios para nosotros, nuestro único Dios, cómo podría Cristo estar gobernando en este momento en la tierra? Más bien reinando en esta tierra sin poder gobernar esta tierra. No se supone, ¿verdad? No se supone. En este mundo impera la maldad en toda su expresión: robos, secuestros, asesinatos, suicidios, engaños, traiciones, odios, envidias, egoísmos, avaricia, arrogancia y toda clase de injusticia. ¿Cómo podría Cristo estar gobernando o reinando en un mundo así? Si Cristo estuviera reinando en este momento sobre la tierra, en el mundo, entonces Cristo sería un mal gobernador, porque honestamente este mundo está haciendo como quiere, este mundo está fuera de control, este mundo está haciendo todo lo que le place, o sea, no está tomando en cuenta a alguien que le rige y que le indica lo que tiene que hacer, sin tener que olvidar que la Escritura está allí para que la gente sepa, para que haya pruebas de que Él sí dejó sus leyes, Él sí dejó sus estatutos para que los hombres los siguiéramos. Solo que nosotros, así como Adán en el principio tomó su decisión, también nosotros ahora tomamos nuestras propias decisiones entre si seguimos los estatutos del Señor o no los seguimos. Porque hay mucha gente que dice creer en Dios. Usted pregunta en cualquier parte del mundo, sobre todo en nuestra parte hispana, o los occidentales, que creemos en Cristo, que creemos en Dios, y todos de una forma u otra dicen sí creemos en Dios, pero sus actos y su forma de ser, de vivir, desmienten lo que dicen con su boca. De modo que pues este es un mundo muy malo donde impera la injusticia en todo su punto, en toda su expresión. ¿Cómo puede Cristo estar gobernando en este mundo donde sin tener un seguro médico, por ejemplo, o una tarjeta de crédito en los países hispanos, a usted lo dejan morir frente a la puerta de una clínica? ¿Cómo puede estar gobernando Cristo en ese momento donde hay muertes prematuras por doquier, niños? Todo esto, hay texto. El domingo que viene vamos a tratar de terminar el mensaje de cómo es que se gobierna, cómo es que Cristo gobernará en el futuro, cómo es que Cristo establecerá su reino en este sitio y cómo serán las cosas a diferencia distintas a como las estamos viviendo en el día de hoy. No, Cristo no puede estar gobernando en un mundo así. Y es bueno que suceda y que cada vez se descomponga más, porque así se establece la verdad del Señor, que dice que aquí las cosas irán de mal en peor, que aquí las cosas no tendrán solución y que la única solución la tendremos en Cristo, en nuestro corazón, porque Él ha prometido paz en nuestros corazones, Él ha prometido tener justicia en nuestros corazones, cambiarnos a modo individual, de modo que sí hay algunas personas siguiendo la justicia en los cuales Cristo mora y gobierna, pero por supuesto habrá un momento cuando el Señor gobernará de manera definitiva, y dice de los textos que tenemos por ahí para luego mencionar, que en ese tiempo los niños que mueran jóvenes morirán de 100 años. No se tolerará una muerte prematura. ¿Para qué? Porque hay forma de cómo vivir mejor, y como cuando se vive mejor se tiene salud, se muere más tarde también. Sí. Pues el pecado vino a dañarlo todo, el diablo vino a destruirlo todo, está haciendo un inmenso trabajo para dañar. Él sabe hacer, Él está haciendo exactamente lo que sabe hacer: matar, robar y destruir, como dice el Señor Jesucristo en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia.
Eso va a suceder en el reino de nuestro Señor Jesucristo en algún momento. Y yo les invito a anhelar juntamente conmigo, a desear ese reino, a desear que se cumpla así, y que digamos como dijo el apóstol Juan cuando estaba despidiéndose en su carta, la profecía de Apocalipsis, el capítulo 22 dice: y la iglesia y el Espíritu dicen, ven, y el que oiga diga, ven. Es bueno que nosotros veamos que las cosas se descomponen delante de nuestros ojos, para que estemos anhelando el reino del Señor, para que estemos anhelando el momento cuando el Señor vendrá a reinar, y que reinará con nosotros. Y usted dirá: ¿y cómo si los que se murieron? Bueno, el Señor ya tiene solución para eso. Él ha prometido resurrección para todos aquellos que somos de Él, para que juntamente con Él gobernemos en ese tiempo. ¿Qué les parece? Yo les invito a gobernar con Cristo en ese momento, y me estoy adelantando un poco al mensaje del domingo que viene. Y hoy vamos a terminar temprano, no tengo mucho que decir a mis páginas, pero yo les invito a hacer lo propio, a hacer lo que tengamos que hacer, a corregir nuestros errores, o a dejar que sea Cristo quien corrija nuestros errores, a ser obediente a la palabra del Señor, porque estando todavía en la casa del Señor, estando todavía en los caminos del Señor, nos persigue el pecado, nos persiguen las cosas equivocadas, nos persigue nuestro propio carácter, nos persigue nuestra propia arrogancia, nuestra propia forma de ser. Pero Cristo ha prometido hacernos nueva criatura. Dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero eso sucede, por supuesto, bien sea que en algunos sucede rápido, en algunos otros, como en el caso mío, viene sucediendo progresivamente. Pero ciertamente el Señor sí lo va a lograr si tú le entregas tu corazón, si tú le entregas tu vida al Señor. No puedes seguir siendo el mismo ser humano. Dios te va a cambiar, Dios nos va a cambiar, Él nos va a procesar, y sí, Él sí tiene todo el poder para poder gobernar nuestras vidas cuando nosotros le dejamos a Él la oportunidad para que lo haga. Él puede gobernar, Él sí puede gobernar, pero Él puede gobernar en este momento en corazones que le presten atención, que digan: sí, Señor, sé el dueño. Por eso cuando nosotros predicamos a Cristo, nosotros decimos, por lo menos en el caso mío particular, yo digo: tienes que aceptarle como Dios, tienes que aceptarle como tu Salvador, y tienes que aceptarle también como tu único Señor. ¿Por qué digo el Señor? Porque la figura que se pone aquí, antes habían esclavos y habían los dueños de los esclavos, o los amos. En este caso, el amo era dueño del esclavo. Incluso injustamente, no debería haber sucedido así, pero el amo podía matar al esclavo y estaba en su derecho porque le pertenecía. De esa forma funcionaba el amo y se atenía el esclavo. Pero nosotros ahora tenemos un amo, pero este amo no nos va a matar. Este amo, por el contrario, nos va a dar vida, y vida en abundancia. Pero ciertamente nosotros tenemos que ser sus hijos. Tenemos que tenerlo a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador, pero sobre todo tenemos que tenerlo como nuestro personal Señor, a quien tendremos que darle cuenta de todos nuestros actos, a quien tengamos que decirle: Señor, perdóname cuando hago esto, cuando hago lo otro. No lo quise hacer, Señor, lo hice por equivocación, o me dejé llevar por mis impulsos, Señor, pero lo siento. Porque el que es del Señor, aquel verdadero cristiano, no puede pecar y quedarse indiferente. Aquel que es verdaderamente hijo de Dios, o que es evangélico, creyente en el Señor Jesucristo, en el cual el Señor está gobernando, por supuesto, cuando peca, porque si pecamos, sentimos dolor por el pecado cometido, sentimos tristeza por lo que acabamos de hacer. Es lo que dice la Escritura: no podemos quedarnos inertes, no podemos quedarnos intactos cuando pecando, ¿verdad? Decimos que las cosas siguen bien, o no podemos entender que las cosas siguen bien cuando estamos practicando el pecado de esta manera. Los que somos del Señor, sí estamos conscientes, sí sabemos cuando cometemos un error, sí sabemos cuando pecamos porque nos dejamos llevar por alguna debilidad, pero ciertamente estamos en contra, ciertamente estamos en desacuerdo, en desaveniencia con el pecado, estamos rechazándolo continuamente. Cuando somos atraídos por nuestros ojos y que el pecado entra por allí, también los que somos del Señor tenemos un conflicto y tenemos: Señor, ayúdame en el nombre de Jesucristo, santifica mi mirada, ayúdame, Señor, porque es que nos molesta el pecado, porque Él está gobernando dentro de nosotros, porque Él es nuestro Señor. Tenemos que anhelar que Él sea nuestro Dios, nuestro Salvador, pero mucho mejor, nuestro Señor, nuestro único Señor. Y alguno dirá: pero no es mejor ser libre y hacer como quiere uno sin tener encima un Señor,
o sin tener que llegar a tener un Señor encima. Pero ¿para qué? Si ya sabemos que haciendo como queremos nos estamos equivocando cada vez. Si desde el principio Adán, cuando tomó su decisión, tomó la decisión más equivocada de su vida, dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del diablo y también escuchar su propio deseo, su propio corazón, porque él veía, y su mujer, que el árbol que Dios había puesto allí era agradable a los ojos y bueno para conocer. Ellos estaban tentados por esa cosa, ¿sí? Pero ellos tomaron su propia decisión. Ellos, desde allí en adelante, los hombres han seguido tomando nuestras propias decisiones, y mira cuántas veces nos estamos equivocando. Mira cuántas veces tenemos que decir: me equivoqué de nuevo, aunque hay mucha gente que tiene su conciencia cauterizada, que no logra sentir cuando se equivoca, que no logra saber cuando está equivocado y sigue por ahí delante como que si nada ha pasado. Hay mucha gente así. Hay muchos de nosotros a quienes se nos ha cauterizado la conciencia, nuestro corazón, y no podemos sentir dolor por esas cosas. Todavía queda conciencia en algunos seres humanos sin Cristo. Sí hay conciencia en algunos seres, todavía hay una conciencia que dice, pero cuando estamos en el Señor hay más que una conciencia. El Espíritu Santo nos indica que las cosas no están buenas. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos dice: eso no lo debes hacer, y nosotros hacemos caso a esa voz, la escuchamos claramente, pero tenemos que tomar la decisión de hacerle caso a la voz o de no hacerle caso a esa voz, porque ciertamente Él está continuamente hablando a nuestros oídos espirituales. Él está continuamente hablando a nuestro corazón. Él está continuamente hablando a nuestra alma de las cosas que no debemos hacer y de las cosas que sí se deben hacer, porque pecado no es solamente hacer lo malo, también pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, lo que dice la Escritura. Cuando dejas de hacer lo que te corresponde, cuando dejas de hacer lo que Dios te indica que es bueno y que debes hacer, también se nos es considerado como pecado. Cada vez que pecamos por hacer algo malo, o cada vez que pecamos por dejar de hacer algo bueno, sentimos dolor por lo que sucedió, los que somos del Señor, ¿sí? De modo que de esa manera, sí, Cristo gobierna en los corazones de algunas personas, pero no en el mundo entero. En Lucas 4:6, Mateo también lo dice. El diablo dijo a Jesucristo en la tentación, ¿se acuerdan? El diablo tentó a Jesús después allá en el ayuno, ¿verdad? Allá en los 40 días en el desierto. Ahí se le apareció el diablo, Satanás, a Jesús para tentarle. Y una de las tentaciones fue: el diablo dijo a Jesús: a ti te daré toda esta potestad, porque a mí se me dio, y a quien quiero dar se la doy. Cuando le pidió a Cristo que se postrara y lo adorara. Mira qué pretensión del diablo. Y alguna gente habla del diablo como cualquier personaje. Alguna gente habla del diablo como que sí, el diablo. Mire, tenga cuidado con ese señor, con ese personaje. Ese personaje es extremadamente poderoso. Es mucho más poderoso que toda la raza humana junta, ¿sí? Y que muchos ángeles. Y nosotros subestimamos en una proporción muy grande a ese personaje. Nos puede destruir. El diablo vino para destruir, y lo hará si nosotros le permitimos que lo haga. De modo que si fue capaz de tentar al Hijo de Dios, si fue capaz de tentar a Jesús mismo, ¿no será capaz de tentarnos a nosotros hasta vernos caer? Obvio, por supuesto que lo hará. Lo está haciendo, lo ha hecho y continuará haciéndolo. Todo esto te daré, esta potestad es mía, se me dio, y a quien yo quiero la doy, dijo Satanás. Y Mateo 4, 8 al 9, Juan 12, 31 y Juan 14, 30, entre otros muchos, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Segunda de Corintios, en los cuales el Dios de este mundo. Estamos hablando o haciéndose una pregunta: ¿está Cristo gobernando? ¿O está gobernando Cristo en este momento? Ya dijimos que mucha gente piensa que sí. Y ya dijimos también, podemos repetir, podemos aclarar que mucha gente piensa equivocadamente que Dios está gobernando su vida, cuando en realidad no.
nos hacemos una especie de lavado extraño para engañarnos a nosotros mismos, permitiéndonos creer que Dios está gobernando nuestra vida. Pero en la mayoría de los casos, Dios no está gobernando tu vida o mi vida, ¿sí? Hasta que no nos sujetemos por completo a sus palabras, a su voluntad. Segunda de Corintios 4:4, y estamos terminando. O va a ser corto. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gracia de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. Pero quiero resaltar la parte de este texto, la primera, dice: en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Hermanos, lo que pasa es que no vemos al diablo. La gente no mira al diablo, no mira a alguien por allí. Miramos a la gente. Y por supuesto, el diablo trabaja, es así, a través de la gente, de circunstancias. Pero como no lo vemos, muchísimas veces estamos caminando por ahí como que si no existiera. Como que no es cierto del todo. Como que podemos seguir por allí haciendo como querramos, y que es nuestra propia responsabilidad, y el diablo no tiene nada que ver con esto. Bueno, sí tiene que ver. Nosotros tenemos nuestra parte de culpa, tenemos nuestra propia responsabilidad de nuestros actos, pero el diablo es el tentador. El diablo es quien promueve, el diablo es quien fabrica las cosas que nos pueden hacer daño y nos las brinda, nos las vende, nos vende la idea. Quiero leer el texto de nuevo. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. De modo que hay un Dios aquí. ¿Cuál es el Dios de este mundo? Obviamente hay un Dios que rige las cosas en este mundo. Eso suena feo, suena malo, quizás algo no puede contradecirme. Bueno, ahí está la palabra para que lo puedan leer. Ahí están las escrituras, ahí están los textos para que puedan ir personalmente y se den cuenta que no es una cosa que nos estamos inventando aquí, sino que la escritura dice que hay un ser que está gobernando la tierra y que no es Dios. Ahora, ¿cómo es que Dios no está gobernando? Entonces sí tiene razón aquella teología que dice que Dios perdió el control. Ya dijimos que Dios está en su perfecto control, dejando que las cosas sucedan por un tiempo y dejando que Satanás sea el príncipe o el Dios de este mundo por un tiempo. Pero va a llegar un momento en el cual el Señor reinará con justicia, con juicio, con amor, con paz, con equidad, y que ese tiempo, por supuesto, no es ahora. Tenemos que el diablo es el Dios de este mundo, y no lo estoy diciendo yo, y voy a hacer énfasis todavía, no es una palabra que yo me estoy inventando, no soy yo. La escritura dice que el diablo gobierna esta tierra, y la única manera de que él no gobierne a algún ser humano es cuando decimos: Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, yo te acepto en mi corazón como mi único Dios, como mi único Salvador y como mi único Señor. Y cuando usted dice esas palabras con sinceridad, sin poner a ninguna otra persona, llámese como se llame, alrededor, o como una muleta para apoyarse para poder llegar a Cristo, cuando usted va directamente a Él y le plantea estas cosas con sinceridad, entonces el diablo pierde a alguien en el cual puede tener dominio. Ya pierde el dominio sobre ti, sobre mí, cuando decimos estas palabras con sinceridad. Yo te invito a pensar en esto. Bien sea que estés en esta sala o estés allá en tu casa escuchándome por internet, piensa que hay un diablo, que hay un ser que gobierna esta tierra, que no es Dios. Por supuesto, el príncipe de este mundo es el diablo, que está gobernando. Él va a gobernar todavía por un tiempo, no va a dejar de hacerlo. Él viene a hacer y sabe hacer muy bien lo que hace. Y sobre todo en este tiempo que él sabe que le queda poco tiempo. Dice la escritura que descendió como un rayo para destruir, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Dice Apocalipsis, también dice el Evangelio de Lucas. Pero nosotros podemos dejar de ser gobernados por Satanás si concienzudamente le decimos al Señor: Señor, perdóname, soy pecador, soy pecador. No dejes más que el diablo controle mi vida. No dejes más que el diablo sea quien me gobierne, quien gobierne mis sentimientos, quien gobierne mis ideas. No dejes más que el diablo sea quien me impulse a hacer todas esas cosas que me desagradan,
que allá en lo íntimo, en la parte interna de mi vida me desagrada. No permitas más, Señor, pero no sucederá a menos que nos rindamos a los pies de Jesucristo. El Señor lo ha hecho con millones de personas en la tierra, en el mundo, y lo continuará haciendo. Bien sea que todavía somos imperfectos, bien sea que todavía estamos en este cuerpo, y mientras estemos en este cuerpo imperfecto, vamos a cometer algunos que otros errores. No podemos librarnos de esto porque estamos atados al pecado en este cuerpo. El Señor nos ha prometido un mundo donde ya el cuerpo no será un impedimento, donde no seremos jalados a través del cuerpo para pecar, sino que tendremos pleno control sobre nuestro cuerpo. Ese va a ser, por supuesto, y no va a ser de otra forma, sino en el gobierno de Cristo. Cuando Él gobierne sobre todos, ahora puede gobernar sobre ti si tú le entregas tu corazón. Y Él quiere gobernar tu vida. Le dije que iba a ser cortito. Tengo solo un texto más. Efesios 2, 1 y 2. Parafraseando dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Acuérdense que estamos sacando solo algunos 2, 3, 4 textos que dicen que hay un príncipe gobernando sobre esta tierra, que hay un Dios gobernando en esta tierra, que no es el Señor Jesucristo, que no es Padre ni el Espíritu Santo, sino que a un grupo pequeño de personas Él estará gobernando. Mira cómo dice el texto: en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que quiere decir el príncipe de este mundo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que para que Satanás deje de gobernar tu vida, tienes que obedecer a Dios y su palabra, y sucederá. Bien sea para ti que nunca te has atrevido a dejar que Él te gobierne, o para los muchos de nosotros que estando todavía en el camino del Señor todavía somos desobedientes, y Satanás todavía tiene algunas injerencias sobre nosotros. Vamos a rendirnos por completo a los pies de Cristo. Vamos a rendirnos por completo a la presencia del Señor, a la palabra del Señor, porque ciertamente nosotros queremos hacer bien, ¿verdad que sí? Ciertamente nosotros no queremos equivocarnos, ¿verdad que sí? Ciertamente nosotros queremos hacer lo que es bueno, ¿sí? Pero no lo lograremos de acuerdo a nuestros propios principios, porque nosotros somos malos por naturaleza. Lo que hay dentro de nosotros es malo. Bien sea que de vez en cuando salte alguna cosa buena en nuestro cerebro, pero nuestra naturaleza es pecaminosa, es pecadora. Y como naturaleza pecaminosa o pecadora, lo natural es hacer el mal, pecar de una u de otra forma. De modo que te invito a aceptar a Jesucristo para que Satanás ya no tenga oportunidad de gobernar ni de regir tu vida. El próximo domingo, si Dios lo permite, explicaremos cómo será el gobierno de Cristo. Le voy a dar solamente un adelanto. Este texto lo leímos el domingo pasado y el domingo antepasado también. Isaías 9, 6 y el 7. Queremos leer solamente el 7. Isaías 9, 7. Ponlo por ahí, Josué. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Podrá estar sucediendo esto en este momento? No, obviamente no. ¿Se acuerdan cómo le dijo el ángel a los pastores y el coro que se presentó cuando nació Jesús? Le dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Quiere decir, la voluntad de Dios es que los hombres tengan paz. La voluntad de Dios es buena para nosotros, pero nosotros tomamos nuestras propias decisiones, ¿sí? Voy a leer de nuevo el texto y con eso termino para orar. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Qué maravilla. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos así lo hará.
Está claro, ¿verdad? Está claro que en todo caso vamos a dejarlo establecido, porque la palabra así nos lo dijo hoy, que hay un príncipe sobre esta tierra que no es Dios, que hay un Dios sobre este mundo que no es Cristo. Pero también vamos a dejar establecido que el Señor sí va a cumplir su promesa de que Él sería el rey de toda la tierra. En algún momento lo será, y entonces tendremos justicia, paz y todo lo que se deriva de eso, que por supuesto alarga la vida, para que allí los niños que mueran tengan que cumplir por lo menos sus 100 años. El domingo que viene leeremos estos textos. Vamos a buscar en la Biblia y verán que la palabra de Dios lo dice. Así como lo que dijo la palabra de Dios hasta ahora se ha cumplido. Así como, ¿te acuerdas que hicimos un pequeño recuento al principio de cuando yo era niño, de que todavía se dormían con las puertas abiertas en nuestras ciudades? Ábranlas ahora a ver qué pasa. ¿Sí? El hombre se ha venido degenerando y se degenerará todavía más. El mundo va a ser más malo todavía. Pero va a llegar un momento en que el Señor va a gobernar. Vamos a desear, vamos a anhelar, vamos a pedirle a Dios que se cumpla rápido, que haga lo que tenga que hacer en el mundo y con nosotros para que esas cosas sucedan pronto. Y no será un impedimento, porque los que muramos, los que están muertos, los que muramos después, si el Señor todavía no ha venido, para el Señor no es ningún impedimento, porque Él nos resucitará para que gobernemos con Él. En esta oración que vamos a hacer, quiero pedirle que si usted todavía no se ha atrevido a aceptar a Cristo como su Señor, aproveche y hágalo. Entregue su vida al Señor Jesús para que Satanás ya no tenga más dominio sobre ti. Vamos a orar. Mi Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por permitirnos adorarte como lo hicimos, cantarte como te cantamos. Gracias por permitirnos tener a los niños aquí, Señor, dando sus textos, aprendiendo de ti cada domingo y enseñándoles de la manera como nos permites enseñarles. Muchas gracias por darnos el tiempo de llegar hasta acá hoy, por permitirnos esa libertad que tuvimos de poder decidir llegar hasta este sitio. Así como miles y millones en el mundo entero han decidido ir a su lugar de reunión para hacerte un culto a ti. Muchas gracias porque nos dejaste tomar la decisión correcta y no lo impediste, Señor, para que viniéramos hasta este lugar para adorarte, para glorificarte, para conocer tu hermosura tal y como eres y para recibir de ti, Señor, y conocer tu palabra más todavía, para aprender de tus enseñanzas. Gracias por tu palabra explicada hoy, Señor. Permite que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones y quedarse allí. Que lo bueno de todo lo que aquí se ha dicho, Señor, se quede prendido en nuestros corazones. Y quiero pedirte por aquellas personas que todavía no se han atrevido a entregar sus vidas a ti, Señor, dales la valentía, el coraje para que lo puedan repetir, para que lo puedan decir en sus corazones, puedan entregar sus vidas, para que tú tengas el control absoluto de sus vidas, de ellos, Señor, para que Satanás ya no tenga más injerencias de inspiraciones para pecar dentro de ellos. Se permite que ellos puedan atreverse a hacer esa oración de pedir perdón y de aceptarte como Dios, como Salvador y como el único Señor de sus vidas. Mi Señor, en Cristo Jesús te pedimos todo esto y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Acuérdense que ya estamos allá, terminamos en el internet, ¿verdad? Acuérdense que tenemos un compromiso de colectar cierto dinero para apoyar a Demetrio en relación a la muerte de su hermano, para poder hacer el sepelio que se va a hacer y para poder mandar el cuerpo a México. Lo están esperando allá en México y eso cuesta bastante economía, que ellos por supuesto no tienen todo el dinero, pero nosotros con toda nuestra disposición